Bienvenidos. Mauricio Claver Caroné es el asesor del presidente Donald Trump para el hemisferio occidental. Ni más ni menos. Es de esa importancia su cargo en el gobierno de los Estados Unidos y está en Colombia en una gira por varios países de nuestra región y particularmente atendiendo la Cumbre de Concordia. Y para nosotros es un placer, un gusto tenerlo aquí en nuestro canal. Bienvenido, Mauricio. Gracias, un placer estar con usted. Tiene inmensas responsabilidades usted en nuestro hemisferio. Le pregunto, para empezar, por un tema de coyuntura en Colombia. Hay mucha incertidumbre frente a la situación de las visas de algunos miembros de la rama judicial, de algunos magistrados. ¿Qué puede estar pasando con esa situación? Sí. Bueno, como ustedes sabrán, los temas de los visas, obviamente hay temas legales en los Estados Unidos en el cual la privacidad no se puede violar. El Departamento de Estado obviamente no puede comunicarse sobre eso, y menos la Casa Blanca. La Embajada, tengo entendido que sí ha sacado un comunicado explicando un poco la posición de los Estados Unidos, pero desafortunadamente no le tengo nada novedoso que contar en ese sentido porque legalmente estamos privados en ese sentido. Lo entiendo y podrán ver ustedes en nuestro noticiero, en Red Más Noticias, todo el desarrollo de este asunto en el día de hoy a partir del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Entiendo que existe esa reserva, pero podemos hablar de Venezuela. ¿Cómo perciben ustedes desde la Casa Blanca lo que ha ocurrido después de la liberación de Leopoldo López y del llamado a la rebelión de los militares en esa misma jornada? Bueno, yo creo que primero hay que analizar que hace 2 semanas todos los reportes, todas las noticias, lo que anunciaban es que la cuestión en Venezuela, la situación estaba como en una coyuntura de que no había progreso, que estaba todo paralizado, que no se veía por dónde salían las cosas. Lo que todo el mundo amaneció el día 30 para ver es que había esta Operación Libertad, era una de gran escala, en la cual había muchos participantes, personas alrededor de Maduro, francamente las personas más importantes del país. Y en esa, bueno, lo bueno de cuando hay muchas personas involucradas en una operación es que están todos, que todos buscan un cambio en Venezuela y un cambio positivo, democrático, pacífico para ese país. Lo negativo es que desafortunadamente, entonces, cuando hay muchas personas, pues cuando una pieza cae, pues entonces se desenreda todo un poco. Yo diría que más que la liberación de Leopoldo, lo que se ejerció fue una ejecución de la ley de amnistía que había sacado la Asamblea Nacional. Leopoldo López fue una figura que se liberó junto a esa amnistía, pero lo que vimos que se llevó a cabo por el SEBIN, el general Christopher, se suponía que fuese la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los presos políticos militares. Esa era una parte de esta estrategia. Pero a pesar de que no se llevó a cabo perfectamente, ¿no? como lo habían planeado, y recalco que este era un tema hecho en Venezuela, negociado entre Juan Guaidó y los líderes más importantes en Venezuela, lo que sí vimos es que con el grupo que salió se paralizó el país. Esencialmente los militares se mantuvieron en los cuarteles, esperando a ver por dónde iban las cosas, obviamente mostrando un gran deseo de cambio en ese sentido. Esa fue la reacción de ellos. También vimos que esencialmente Maduro se escondió en un búnker, desde entonces está durmiendo en un búnker y ahora está en una posición complicada en la cual no saben quién confiar. Todas esas personas a su alrededor que conspiraron francamente contra él, ahora él tiene que ver si puede confiar en ellos, pero no tiene el poder para destituirlos. Es una posición muy complicada que se ha encontrado. Porque varias cosas quedaron en claro y usted me corrige. Uno, que había personas de su círculo más inmediato conspirando contra él. Segundo, que el poder del régimen está fragmentado. Y tercero, que Maduro no encarna todo el régimen, que es una pieza en ese engranaje y de pronto ni siquiera la pieza más fuerte. No es por gusto que la guardia personal de Nicolás Maduro son cubanos y rusos, porque él no confía en ningún venezolano.
francamente, y por eso necesita el apoyo de algunos de estos países y fuerzas externas. Efectivamente, las personas más poderosas del país esa estrategia, esa operación era mucho más grande de lo que se ha comunicado en los medios, estaban buscando una solución. Así que la fractura, francamente, lo ha puesto en una posición insostenible, en la cual ya Maduro lo que está es gobernando para cómo sobrevive el próximo día, no cómo puede mantenerse en el poder a largo plazo. Esa es la situación de Maduro, un hombre rodeado de incertidumbres, que no ejerce un verdadero mando. En ese cambio, ¿cómo se ve la figura de Diosdado? Bueno, Diosdado Cabello es una figura interesante, una figura que es miembro de la Asamblea Nacional, y como miembro de la Asamblea Nacional, que es el poder elegido que existe, pues obviamente tiene un papel que jugar dentro de esa Asamblea Nacional. Pero más importante, ahora, en su papel en la Asamblea Constituyente, eso es una entidad obviamente cuya legalidad no tiene fundamento, se desconoce, no tiene fundamento y cuya misión nunca se cumplió. Era una farsa constitucional, una farsa que se había creado. Que era básicamente para desconocer a la instancia popular legítima y democrática que es la Asamblea Nacional. Correcto, era una pantalla completa. Ahora, sí, más importante que Diosdado Cabello, obviamente, son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas es una institución inviable. Y digo que es inviable porque es muy importante que en una transición ellos figuren y tengan su papel en protección a la soberanía nacional, al territorio y la integridad del territorio nacional. Porque si no, lo último que queremos es ver a una Venezuela en el cual, sin una fuerza institucional, entonces sí, los grupos terroristas, narcoterroristas que funcionan, el ELN y otros, los grupos armados de los colectivos, etcétera, entonces sí empieza la inseguridad y el caos controlaría el país. Y creo que es importante, que creo que una de las razones por las cuales vemos tanta insatisfacción en las Fuerzas Armadas es porque Maduro ha querido desbalancearlos, ha querido debilitarlos y quitarles el poder porque sabe que no son leales a él y que ha querido entregarle, y ahí también Diosdado Cabello ha jugado un papel para darle más poder a estos grupos ilegales, estos grupos armados, a los prisioneros en las cárceles, a los narcoterroristas. Esa es una fricción que existe dentro de la institución. Aquí desde Colombia decimos: en nuestro territorio, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es una organización subversiva al margen de la ley que está contra el gobierno. En Venezuela tiene otra careta, es un grupo que luce amparado por el régimen y que hace las veces de cuerpo paramilitar en Venezuela. ¿Ustedes tienen esa información? El ELN en Colombia, en Venezuela, en Cuba, es un grupo terrorista y al fin y al cabo sus actos son terroristas y se les deberían tratar de terroristas en cualquier país que están. Algunos países desafortunadamente le han acomodado su estadía, como Venezuela y como Cuba. Eso es inaceptable, los Estados Unidos ve eso como inaceptable. Hemos incrementado la presión para que aquellos responsables, aquellos que se les aguarden en ese país, los regresen a Colombia para que vengan y que francamente se les traten como lo que son, terroristas. Aquí la semana pasada divulgamos un informe después de que la Cancillería colombiana confirmara que unos documentos sirvieron de soporte al canciller para afirmar que Venezuela está financiando o patrocinando o apoyando con armas al ELN. ¿Ustedes conocen algo de esta situación? Yo creo que sin duda el ELN ha estado operando en Venezuela. Sin duda hay factores del gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro y su entorno, Diosdado Cabello y un pequeño grupo, pero que sí han ido a funcionar para apoyar al ELN, que lo han apoyado financieramente, ahora un poco menos porque obviamente las sanciones han cambiado el panorama financiero económico de Maduro y aquellos allegados a él, y es un reto, y repito porque es muy importante, es un reto
para las Fuerzas Armadas, que debería ser una institución y en cuyos rangos hay profesionales muy importantes que creen en la integridad territorial del país, en la soberanía del país, y no quieren ver a estos grupos narcoterroristas operando sin impunidad. ¿Qué sigue en la hoja de ruta de Estados Unidos frente a Venezuela? ¿Cuáles son los próximos pasos? Obviamente las sanciones han funcionado. Nosotros hemos visto... Las sanciones económicas. Las sanciones económicas. Congelar sus cuentas, embargar sus recursos. Nosotros lo que hemos hecho, y yo diría también hacia la primera pregunta que hizo, nosotros cuando Juan Guaidó asumió la presidencia constitucionalmente, nosotros comenzamos una política de máxima presión, en la cual con el pie en el acelerador, fuimos el primer país en reconocer a Juan Guaidó, siempre hemos hecho lo que ellos no se han esperado, lo hemos cogido de sorpresa. Ellos siempre decían, no, PDVSA nunca los van a sancionar porque nosotros exportamos a los Estados Unidos. Los sorprendimos y sancionamos a PDVSA. Los fondos de PDVSA hoy, a través de sus empresas en Estados Unidos, ya no las controla el régimen de Maduro, sino la gente del gobierno de Juan Guaidó. Sí, están guardadas en escrow, no se les han entregado en ese sentido, pero ellos tienen el derecho legal a esos fondos. Un escrow para nuestros televidentes es como una especie de fiducia, como una prenda que protege los recursos y no permite que el régimen anterior los use. Porque el punto era que esos recursos se guarden para el futuro de Venezuela, para reconstrucción democrática de Venezuela, para reconstrucción, francamente, del sector petrolero en Venezuela. Pero diría sobre la política, en las últimas 14 semanas, porque lo que hemos visto son 14 semanas, en las últimas 14 semanas hemos visto más progreso en destabilizar a Maduro y tenerlo con un pie en el avión hacia Cuba o donde vaya a irse, más de lo que hemos visto en los últimos 14 años. Así que no podemos subestimar, y me parece a veces un poco injusto, cuando se critica o se dice que si Juan Guaidó, el liderazgo de Juan Guaidó, ¿de dónde vas? Ha sido un líder único, ha sido el único líder que ha podido unir a la oposición en Venezuela y junto a la estrategia no solamente de los Estados Unidos, pero de Colombia, del Grupo de Lima, de la comunidad internacional, los 53 países que lo han reconocido, han llevado a Venezuela más cerca al fin de esta dictadura de lo que han visto en los últimos 14 años o 20 si quisiéramos, incluyendo Chávez. Pero es muy importante esta trayectoria y sentimos confiados de que para Nicolás Maduro mantenerse con algún tipo de poder es insostenible, si no imposible. Aquí hubo en Colombia y en algunos países voces de incredulidad cuando dijeron Nicolás Maduro estuvo a punto de irse. Nicolás Maduro estaba él decidido a abandonar Venezuela. El círculo íntimo de Nicolás Maduro ya había hecho este acuerdo para que Maduro se fuera y Maduro lo había aceptado. Eso hoy lo podemos decir como algo que definitivamente ocurrió. Absolutamente. Nicolás Maduro estaba al punto de irse de Venezuela. Creo que hay personas que por intereses creados le dieron un falso sentido de confianza o de esperanza. Obviamente estamos viendo que la trayectoria no es la que le han puesto y nosotros como Estados Unidos recalcamos lo que siempre hemos ofrecido. Nosotros somos los primeros listos en negociar con él el cómo, cuándo y dónde de su salida. Nosotros no tenemos una política vengativa, una política en la cual ideológica, en la cual busquemos ningún tipo de persecución contra Nicolás Maduro. Lo que buscamos es la salida de Nicolás Maduro, que es necesaria, es inviable, es necesaria para que Venezuela pueda asumir una trayectoria democrática y pueda nuevamente encaminarse hacia la prosperidad. Y en esa prosperidad que podría, y obviamente Venezuela es un país que no debería estar en la miseria que los han llevado este grupo de corruptos, y los Estados Unidos están listos con un plan para apoyar esa transición, para apoyar en el puente antes de entrar las instituciones financieras internacionales. Es un compromiso que nosotros tenemos con el pueblo venezolano que ha sufrido tan innecesariamente. Cuando repasamos lo que ha ocurrido con todos estos episodios, encontramos declaraciones del presidente Donald Trump, de John Bolton, diciendo para Estados Unidos todas las opciones están abiertas. Estados Unidos no cierra ninguna opción. Inmediatamente desde algunos de nuestros países se preguntan, ¿esas opciones incluyen una intervención militar?
Incluyen todas las opciones. Los Estados Unidos tienen una caja de herramientas grande y todas las herramientas dentro de esa caja son viables, obviamente son estudiadas, obviamente son basadas en los eventos como ocurran, pero estamos dispuestos a usarlas todas si necesario. La prioridad de Estados Unidos hoy en el hemisferio, diríamos, es Venezuela. La prioridad de los Estados Unidos, creo que la prioridad de la región es Venezuela, porque la Venezuela en la trayectoria que va es un riesgo para la seguridad nacional de Colombia, de Brasil, de todos los países vecinos que están lidiando obviamente con la crisis de refugiados, que están lidiando con el terrorismo que sale de Venezuela, con el tema de narcóticos, los problemas francamente que tiene Colombia hoy en día, esos grandes retos no se pueden solucionar sin que Venezuela tenga una trayectoria democrática y normal, francamente. Así que es un tema de seguridad nacional para la región. Para los Estados Unidos, obviamente, nosotros nos hemos enfocado junto a nuestros aliados en la región en ese sentido, pero es parte también de un acercamiento que hemos hecho con la región entera dentro de los últimos 2 años y que ha sido una prioridad para el presidente, para que nunca nuevamente ocurra el vacío de que tanto se aprovechó Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el pasado. Mauricio Claver Carone, nuestro invitado de hoy, es asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el hemisferio occidental. Por eso su voz es tan importante y nos da tantas luces, porque viene desde la propia Casa Blanca 2 asuntos que son bien conflictivos en Colombia: erradicación de cultivos ilícitos y extradición de personas vinculadas en temas de narcotráfico, incluyendo un antiguo cabecilla de las FARC. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Casa Blanca? Bueno, nosotros apoyamos al presidente Duque en su trayectoria. Obviamente ha dedicado, esto es una prioridad para el presidente Duque, nosotros lo entendemos, lo apoyamos en esto y que se usen obviamente todas las herramientas legalmente disponibles para eso. Y lo que buscamos con la administración actual y el presidente Duque, y como uno de nuestros aliados más importantes en el hemisferio, en la región, es que tenga éxito. El presidente Trump, una de las cosas es que siempre busca resultados y siempre quiere, es completamente la voluntad. No hay nada que nosotros queremos más que Colombia tenga éxito, no solamente en la erradicación de las drogas, no solamente en el fin del narcoterrorismo, pero que eso entonces le abra la oportunidad para más desarrollo económico, para más prosperidad. Si Colombia es básicamente el país más exitoso de la región, eso también hace que los Estados Unidos y todos los países democráticos aliados sean exitosos. Cuando cambió el gobierno en Estados Unidos, en Colombia empezamos a sentir un acento mucho más fuerte en los temas de sustitución de cultivos, en la preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos, de la producción de narcóticos en Colombia y también por el tema de la extradición. Eso se mantiene desde la agenda de la Casa Blanca. Sí, y bueno, y obviamente es un periodo difícil y entendemos que para el presidente Duque es un problema, es una cuestión difícil porque en la administración previa y como resultado de las negociaciones que se dieron han subido obviamente los cultivos, así que el problema ha incrementado dramáticamente, por lo cual ahora los esfuerzos hay que duplicarlos otra vez, que es una pena porque tanto había avanzado Colombia en estos temas y básicamente la administración previa se los entregó completamente a los narcotraficantes y a los grupos ilegales. Bien, para el presidente Trump esto siempre ha sido una prioridad, el tema de la inmigración ilegal y lo que trae también con los problemas del narcotráfico en la frontera. Mucho de eso viene de Colombia, la unión que ha habido entre los grupos narcotraficantes en Colombia, en México, el intento de usar a Centroamérica como un puente y nuevamente Venezuela. Al fin y al cabo, el gobierno de Maduro ha sido uno de los gobiernos narcotraficantes más perversos en la historia moderna, junto a Manuel Noriega. Esa es la trayectoria de ellos y nuevamente, para que esto tenga éxito, nuevamente Venezuela también tiene que tener éxito. Usted tiene corriendo por sus venas sangre española y sangre cubana.
¿Cómo ve hoy a Cuba? Bueno, yo lo veo por los ojos de los Estados Unidos, porque primero ante todo soy norteamericano. Y en ese sentido lo que buscamos siempre para Cuba es el compromiso para la libertad, para los derechos humanos. Y ha habido algo muy interesante, que es lo que ha reconocido el presidente Trump y lo hemos visto en los últimos días. Siempre cuando Cuba ha tenido un auspiciador, siempre ha creado problemas en el exterior. Cuando era la Unión Soviética, entonces obviamente apoyaban las guerrillas por todo el hemisferio occidental, África, etcétera. Nuevamente, cuando Chávez le empezó con los subsidios del petróleo, pues hemos visto lo que antes era el secreto más grande del siglo XXI, que era cómo Cuba ayudó a derrotar la democracia en Venezuela. Nuevamente estamos en ese patrón. Lo que nosotros nos hemos propuesto es básicamente lo que ocurrió en los años 90 en Cuba, que cuando ahí sí no apoyaban y no trabajaban en contra de la democracia en ninguna parte del mundo, ni apoyaban el terrorismo, porque tenían sus propios problemas domésticos. Desafortunadamente, la previa administración en los Estados Unidos le dio una oportunidad al gobierno cubano a ser un gobierno normal, a poder trabajar productivamente. Y en vez de usar esa oportunidad para el desarrollo del pueblo cubano, para el desarrollo del país, pues bueno, siguieron creando problemas en Venezuela, siguiendo usando sus aparatos de inteligencia y contrainteligencia para reprimir no solamente al pueblo venezolano, pero a los militares venezolanos, a hacer los ojos de Nicolás Maduro y básicamente a instalar una dictadura en ese país. Hoy en día nuestra política es incrementar esa presión. Hemos visto en las últimas 14 semanas también como el mundo ya no es un secreto. El mundo conoce lo que Cuba está haciendo en Venezuela y esa presión va a tener un costo para el gobierno cubano, francamente, en un momento que ellos también están en transición. Así que se les va a complicar mucho la situación y nosotros seguimos esperanzados que con esa presión no solamente terminen de hacer tanto daño en Venezuela, pero que eventualmente tenga un resultado positivo para el pueblo cubano. Aquí tristemente el tiempo vuela, Mauricio, nos quedaríamos horas hablando de todos estos asuntos que son tan importantes para Colombia y para el hemisferio. Yo quiero agradecerle en nombre de nuestros televidentes, en el nuestro propio, que haya aceptado esta invitación para estar en Red Más hoy con nosotros. Muchas gracias a usted. Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump para el hemisferio occidental. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias y recuerden, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.